La metáfora como estrategia discursiva para la promoción de la memoria histórica y la cultura de paz en el aula. Estudio de caso y propuesta para formar formadores en reconocimiento de la memoria histórica y cultura de paz por medio de la metáfora como estrategia discursiva en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. Trabajo de grado para optar al título de licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Investigación presentada por Lency Joana Marín Salinas, David Ortiz Marín, 1 de junio del 2020. El problema que guía esta investigación es la necesidad de entender cómo desde el discurso docente de los futuros maestros, en el contexto de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia, se promueve el reconocimiento de la memoria histórica y la cultura de paz, y a la vez cómo se forma a los formadores para que en su práctica profesional también las promuevan, al mismo tiempo cómo se usa la metáfora como estrategia discursiva en acciones de enseñanza. De este modo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el uso de la metáfora puede constituirse en una estrategia discursiva del formador de formadores para la promoción de la memoria histórica y la cultura de paz en el aula, en el marco del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia? La investigación se vincula al programa gracias al interés del mismo por el análisis del discurso en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. De ahí el objeto a observar, la metáfora como estrategia discursiva que contribuya a la reconstrucción del tejido social y el fomento de la cultura de la paz, y así contribuir al mejoramiento de las prácticas de los docentes pertenecientes al programa de licenciatura y pedagogía de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia. La metáfora dentro del discurso es un asunto de interés, puesto que se ha concebido esta como un modo de acción que establece vías oportunas para abordar las cuestiones lógicas y ontológicas que permiten una mejor comprensión de la realidad social mediante la producción del discurso en torno a la memoria histórica. Proponer a los docentes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia el uso de la metáfora como estrategia discursiva en función de su práctica pedagógica para fomentar la formación de formadores en memoria histórica y cultura de paz. Para tal fin, se parte del convencimiento de que el maestro es promotor de ambos en la escuela, escenario para la formación de nuevas generaciones y epicentro para garantizar la no repetición de la violencia que ha asoleado el país durante décadas. Describir cómo se usa la metáfora en la licenciatura para la formación de futuros licenciados en memoria histórica y cultura de paz. Analizar las propiedades gramaticales y pragmáticas del discurso actual de los docentes de la licenciatura, las estructuras conceptuales y funciones que construyen expresiones metafóricas. Examinar el contexto pragmático del discurso docente actual por medio de la opinión de los estudiantes. Diseñar recomendaciones que formen en el uso de la metáfora para fortalecer las prácticas discursivas en los formadores de formadores y promover la memoria histórica y cultura de paz en función a los objetivos del PEI de la universidad y el PEP de la licenciatura. Se hallaron 19 artículos, 2 en el contexto local, 11 en el contexto nacional y 6 en el contexto internacional, clasificadas en 3 categorías de análisis: práctica de discurso, metáfora y discurso y memoria histórica. En el ámbito académico, la descripción de modelos teóricos, conceptos, ideas y argumentos alrededor de los objetos propuestos en este trabajo investigativo permiten orientar la diferencia del objeto de estudio, sus características y explicar sus posibles procesos y vinculaciones. Es así como en este marco conceptual se establecen 4 ejes temáticos compuestos por diferentes tópicos: discurso y estrategias discursivas, propiedades gramaticales y pragmáticas. Bajo la perspectiva de Miramón, consideramos el discurso como una teoría y técnica de acontecimientos, referentes y propósito y sentido, que, para identificar sus propiedades, según Bakhtin, en un discurso, la pragmática discursiva como perspectiva de análisis da cuenta de la producción de sus significados, ya que la comprensión y producción del discurso requiere de las estrategias discursivas, dado el discurso como está ordenado en sus partes,
y es emitido a partir de determinadas estrategias según el contexto y el objetivo del emisor. Funciones de la metáfora, expresiones metafóricas y estructuras conceptuales. En tema de la metáfora, es definida como un mecanismo de conceptualización que permite expresar ideas complejas por medio de otras más simples, con propósitos de entender experiencias y explicar el sentido de ciertos fenómenos del contexto. Es decir, la metáfora es concebida como una estrategia discursiva. En cuanto a estructura semántica, es entendida como la secuencia de oraciones completas que alimentan un discurso. Es así que un principio de la semántica es la significación del todo a partir del significado de las partes. De ahí que el significado de la metáfora en el discurso aporte la comprensión de un contexto o de una experiencia. Rol docente, formador de formadores, práctica y discurso pedagógico. En cuanto a la definición del docente y su rol, este es entendido como el ejecutor del plan curricular, ya que está posicionado para emitir juicio tanto en la toma de decisiones como en la definición de lo apropiado para enseñarse. Es decir, que el docente, en su rol transformador, juega un papel fundamental en cuanto a la selección de los conocimientos que son dictaminados para la comprensión de los contextos de los estudiantes. Memoria histórica y cultura de paz. Por último, entendemos la memoria histórica como una fuente poco explorada para la construcción de la historia, ya que esta es importante porque profundiza en la transformación de la realidad y tiene que ver con la forma como vemos el pasado. Y cultura de paz es entendida como los valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran la interacción social y animan a compartir basados en los principios de libertad, justicia y democracia. Para reconocer y comprender una realidad social o educativa, existen diversas vías metodológicas para indagar sobre la misma y acercarse a la comprensión de los vínculos que allí se establecen. Es por esto que aquí se detalla el diseño metodológico de la investigación, el cual puede resumirse como se presenta en la siguiente ilustración. Nuestro paradigma es investigación-acción participativa, ya que esta es una forma de exploración y estudio de las situaciones sociales que permiten proponer soluciones a las problemáticas del espacio observado. El enfoque es cualitativo, ya que este se centra en los datos no numéricos, es decir, la descripción de situaciones, la relación entre personas, entre otras. El tipo de investigación a la que esta pertenece es descriptiva e interpretativa, ya que nos permite comprender la conducta de los sujetos que estamos estudiando, gracias a la posibilidad de describir los factores inmersos en el contexto junto a sus relaciones. Así, se permite la identificación e interpretación de significados, sin buscar las explicaciones de éste, sino interpretar lo que sucede en el espacio de observación. Con lo dicho hasta ahora, para esta investigación se optó por el estudio de caso como método, ya que éste presta atención a la particularidad y a la complejidad de un caso singular a fin de llegar a comprender su comportamiento en circunstancias relevantes. Las estrategias e instrumentos utilizados fueron entrevistas en profundidad a docentes, encuestas a estudiantes, observación de análisis del discurso en el aula. Luego de obtener las muestras con los instrumentos y las estrategias, son clasificadas en 3 categorías: discurso docente, metáfora, memoria histórica y cultura de paz. La población observada fueron los docentes del Tecnológico de Antioquia, del cual se seleccionó una muestra para el análisis de estudio de caso correspondiente a 5 docentes y sus respectivos grupos del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana, en los componentes de la malla curricular. Fundamentos generales, formación ciudadana, un docente. Formación y ciencias de la educación, legislación educativa, un docente. Situación de la infancia y la adolescencia, 2 docentes. Y formación práctica, contextos de la educación, 3 docentes. Y uno de ellos, el mismo, de formación ciudadana. A continuación presentaremos los instrumentos aplicados. Matriz de observación y análisis del discurso docente.
Entrevistas. Matriz de relación entre categorías de análisis. En cuanto a las limitaciones, todas las actividades que se realizaban en espacios educativos se vieron trasladadas a la virtualidad, esto debido a la pandemia por el COVID-19. Como conclusiones podemos decir, los docentes formadores asumen el rol de agentes activos que participan y promueven en procesos democráticos. También que ninguno de los componentes analizados mencionan de manera literal los conceptos relacionados con memoria histórica y cultura de paz. Y tercero, que el plan de estudio de la licenciatura en literatura y lengua castellana es discordante entre el compromiso educativo institucional expuesto en el PI. Y como reflexión podemos decir que si en un currículo educativo no se tiene establecido el abordaje de la memoria histórica y la cultura de paz, es muy difícil que una institución pueda cumplir con los dictámenes que exigen el reconocimiento de las víctimas para la reconstrucción del tejido social y la no repetición.